amigos y hermanos todos, seguimos con el tema de la hostilidad a la hospitalidad, y nos habíamos quedado en una afirmación, una retórica que retuerce la lógica y construye la hostilidad. Y uno de los apartados era: la defensa de los derechos no causa la xenofobia. Es un principio que vamos a defender. Veamos. En el tercer tipo de argumentación, que es esta, la defensa de los derechos no es causa de la xenofobia, nos volvemos a encontrar con otro desajuste, que la dirección de casualidad. Cuando la ciudadanía levanta su voz contra los que consideran una política injusta de gestión de las fronteras, la respuesta gubernamental tiende a poner sobre nuestras espaldas la responsabilidad por la xenofobia que estaríamos generando en la sociedad. Y esto no es así. Emigración, buenísimo; xenofobia. Parece ser que la fórmula que disuelve las marchas y devuelve el blanco a las políticas de este ámbito, es decir, que si señalamos las vulneraciones de los derechos humanos de los emigrantes, estamos haciendo que nuestros vecinos y vecinas les tengan más odio. En esta argumentación hay al menos un elemento implícito inquietante. Parece que por parte del supuesto de que nuestra sociedad alberga una pulsación sádica hacia el débil, para aceptar a los emigrantes, para no odiarles, resulta que nos gusta que le den buenos palos, que les pongan en su sitio. Es como si nos dijera: vamos a ponérselo complicado para que veáis que les tratamos duro y no hagáis xenófobos, porque si veis que los tratamos con las garantías que nos pide la ley, no vais a poder soportarlo. Por cierto, dicho de paso, una lógica parecida estaría en la base de la exclusión sanitaria decretada por el gobierno contra las personas migrantes en situaciones irregulares, y tímida y parcialmente rectificada por 3 años después. Todavía estamos a ver alguna evidencia de tal expulsión del sistema, supiera ahorro algunos de las arcas públicas, cosa que por sí misma tampoco hubiera sido un argumento para la exclusión de esta gente. Sin embargo, si entendemos que se utilizó la medida para preparar el clima social frente a la voladura del sistema de salud universal que supuso la reforma, no nos dimos cuenta de que dejábamos de ser ciudadanos y pasábamos a ser asegurados. Por esto era algo que afectaba a los emigrantes sin papeles, los otros por autonomía.
Frente a esta lógica, pensamos que lo que alimenta la xenofobia es precisamente el trato indigno hacia los inmigrantes por parte de las autoridades competentes. Con sus políticas excluyentes, sus prácticas vulneradoras de derechos y su discurso del miedo, favorece un clima social en que la persona migrante son despreciadas. Miremos un momento a Europa y a sus políticas. El Mediterráneo se ha convertido en una gran fosa de cadáveres. Lo decíamos el otro día ya. En el año 2014 el balance de víctimas era catastrófico. Más de 3.000 personas murieron ahogadas o de frío o de sed, tratando de alcanzar por mar las costas europeas. Pero es que cerca de casi 200.000 fueron rescatados gracias a la operación Mare Nostrum, articulada por Italia como apoyo europeo. Fundamentalmente las personas rescatadas en parte y en embarcación desde Libia, un estado descompuesto, provenían de Siria, de Eritrea y de Somalia, países desgarrados por la guerra. La pregunta viene al punto: ¿por qué es previsible que el balance en el año 2015 sea más dramático? Pues está claro, la operación Mare Nostrum ha sido reemplazada por la Tritón, mucho más barata y limitada, y en cuanto a su alcance, 30 millas marinas desde las costas. En cuanto al número y tipo de barco de rescate, la argumentación para el cambio de operativo discurría por dos sendas muy claras. Por un lado, la economía. Al parecer, los 9 millones de euros mensuales que costaba el Mare Nostrum constituyen una losa insoportable. Pero en segundo lugar, se apelaba al efecto llamada de esta operación que incentivaría a la gente a embarcarse en la travesía. Parece ser que la mayoría de los gobernantes europeos, a la hora de tomar estas decisiones tan carentes de humanidad y moralidad, pues estamos permitiendo que niños mueran ahogados, están mirando de reojo las fuerzas populistas, xenófobas, cuyo apoyo creciente ve como una amenaza, y quieren aplacar la fiera dándole de comer. No sin razón hay quien dice que el populismo xenófobo celebra su victoria no tanto por el número de escaños que obtiene en las elecciones, sino por lo que ha capturado el corazón y la mente de los partidos democráticos. Y en vez de realizar una función pedagógica con la ciudadanía, compra el discurso y la práctica que a la postre hace más fuerte el muro y el monstruo. Por eso sostenemos que la sordera y ceguera ante el drama de las fronteras, lejos de apaciguar una sociedad supuestamente xenófoba, como se nos quiere hacer creer, ejerce como fuelle sobre los rescoldos del miedo y egoísmo que alberga en nuestros corazones personas y almas colectivas, en la construcción de la hostilidad otra vez. Fronteras. Y decimos, ¿para qué tanta frontera? Después de todo, las preguntas emergen casi espontáneamente.
¿Para qué sirven las fronteras? ¿Por qué semejante despliegue que es incapaz de cumplir lo que promete deja ver una reguera de sufrimiento humano injustamente y a su vera? Algunas respuestas que se van perfilando nos ayudan, como decíamos antes, a agrandar el ángulo de vista. No vemos bien. Y en primer lugar, pareciera que la importancia de los muros no reside tanto en su dudosa eficacia como su ostentosa visibilidad. Estaríamos, pues, ante una función simbólica, casi teatral, de una soberanía estatal en crisis galopante. Los nuevos muros marcan los límites existentes o deseados de los estados-nación, pero no llegan a construirse en fortalezas contra ejércitos invasores y ni siquiera en manifestaciones de soberanía nacional. Más bien consagran la misma corrupción fronteriza que si quieran impedir y representar de forma teatral una soberanía que ha entrado en crisis irreversible. Esta tesis, que enfatiza la importancia que es mantener la apariencia de control más que el control en sí, que quedaría fuera del alcance de las posibilidades de los estados, encuentra su complemento en las ideas que surgen de la investigación de Edith Ath. Realmente las políticas de control migratorio son muy poco eficaces por sus fines declarados, dice este autor. Reducen de manera muy limitada los flujos y además tienen efectos colaterales que no solo compensan dicha reducción, sino que las hace idealmente contraproducentes para sus fines. La búsqueda de rutas alternativas, el surgimiento de mafias, el freno que suponen para la salida del conocimiento de las restricciones en ciernes o en las dificultades para el retorno que generan. Y más allá, si se puede y se quiere de verdad controlar el flujo migratorio, aquí consideramos cruciales las consecuencias humanas de cómo se ha llevado a cabo esa política, ese teatro, ¿o no? Porque además de los derechos pisoteados a pie de valla, el hecho de que la función de los muros sea simbólica no es de conducirnos a pensar que tiene efecto en la realidad, ya que ayudan a configurarla. Como veíamos antes, posee un efecto performativo, señala quien queda dentro y quien es fuera de la comunidad política, quien goza del estatus de ciudadanía y quien no. Contribuye junto al resto del aparato de extranjería a la construcción de la categoría irregular, a la exclusión del llamado no ciudadano. Otro complemento son los abrigos de par en par. Nos abrimos de par en par, dicen algunos. Y entonces, ¿qué hacemos con las fronteras? Si las abrimos de par en par, también suele ser una cuestión que se confronta a cualquier crítica de la actual gestión fronteriza, muchas veces con ánimo de dar por cerrada la conversación con quien apunta a las limitaciones del actual modelo. Al menos considero es esta una cuestión en la que merece la pena desentenderse, reflexionar
y compartir dudas y complejidades. Muchas veces está planteada con honestidad y buena voluntad. No creo que pueda decirse lo mismo de otros intentos dialécticos. Por ejemplo, recientemente el ministro del Interior desafió a quienes cuestionaban su gestión de la frontera a que acogieran en casa a uno de esos emigrantes. Sus palabras, que además de situar el nivel de liberación pública a la altura de Sálvame, ignoran y desprecian la labor de la hospitalidad y acogida de miles de personas y organizaciones cuyas direcciones son bien conocidas en el mismo ministerio. Por un lado, no cabe duda de que jurídicamente los Estados están en el derecho y el deber, como parte de su soberanía, de controlar sus fronteras, pese a que, como hemos señalado antes, dicha acción tiene un componente importante de apariencia de control, en un contexto en que la idea tradicional de soberanía hace aguas. No sirve ya. En un segundo lugar, dicho ejercicio debe conducir de acuerdo con la legislación y con respeto de los derechos humanos. Aquí, vistas las prácticas, se nos empieza a entender las alarmas, y en otros lugares hemos abogado por un control democrático de las fronteras, entendiendo como tal el que cumple con los estándares de derechos humanos. Esto incluye la necesidad de exigir y garantizar también dichos requisitos a aquellos países a los que, como veíamos antes, hemos subcontratado y externalizado la frontera. ¿Y esto es todo?, dicen algunos. Ciertamente no es poco. Aspirar que en la frontera sur se establezca el Estado de Derecho, se cumpla la ley, puede parecer poco ambicioso, algo de mínimos. Y sin embargo, debemos seguir vigilantes y en acción para que algo tan elemental suceda. Legitimidad más allá del statu quo, pregunta. Pero es cierto que necesitamos poner las luces largas, como los coches, ampliar el zoo, como decía al principio, señalar un horizonte utópico que vaya más allá del necesario cumplimiento de la ley y se sitúe en perspectivas de justicia social internacional. Exige el cumplimiento de la ley, no puede implicar que demos por bueno el statu quo internacional, el reparto groseramente injusto de la riqueza, porque los intereses que por activa o pasiva están dentro de determinados conflictos. La pregunta radical es si las fronteras tienen legitimidad alguna en un modo donde nacer a un u otro lado de la raya significa, en mejor de los casos, una brecha, abismo de oportunidades para desarrollar el proyecto de vida considerado como valioso. Y en el peor de los casos, la propia posibilidad o imposibilidad de desarrollar alguno. Honestamente, podemos decir que no. Creo que no. Mirado desde la perspectiva de nuestra tradición cristiana, entre cuyos principios más hondamente arriesgados se encuentra el destino universal de los bienes y el derecho de todos los seres humanos a la misma vida. Al reflexionar sobre muchas cuestiones sociales, y especialmente sobre la inmigración, partimos siempre del dato
incuestionado e incuestionable de las fronteras. Parece que estos constructos sociales e históricos, que son las fronteras territoriales, siempre han estado ahí, y hemos armado toda nuestra reflexión sobre lo que es justo compartiendo ese presupuesto tácito del nacionalismo metodológico. Pero sin embargo, creemos que una universalista debe cuestionar esta asunción, aunque como señala Rick Lacat, parece que casi nadie está dispuesto a hacerlo, porque parece algo sumamente irrealista. Precisamente este autor realiza una exploración desde el liberalismo igualitarista, tratando de encontrar una justificación moral a la limitación fronteriza, algo con tantas y tan graves repercusiones humanas. Al final de su trayecto, después de encontrar argumentos para admitir formas limitadas del uso de fronteras para proteger bienes culturales, se topa con la cuestión más complicada de superar: la distribución de la riqueza. De aquí nos surge una gran pregunta: ¿cómo justificar la reserva de los recursos de un país para el disfrute exclusivo de sus ciudadanos, cuando el bienestar y todas cada una de las personas importan por igual? Pues la única manera sería un compromiso firme y real por asegurar a todas las personas un nivel de vida digno en su país de nacimiento. Si esto fuera así, no hacía falta ninguna frontera. Si los países ricos que se negaran a esta distribución de la riqueza perderían por ello el derecho a dificultar la entrada a sus fronteras, puesto que desde el punto de vista igualitarista no es permisible restringir la admisión cuando ésta se limita a acaparar solamente recursos. Y ahora viene una pregunta unida a otra que es muy interesante. Escuchemos. ¿Ayudar para qué? ¿Para que no vengan? A ver. Considero sugerente esta vinculación entre la legitimidad de las fronteras con el compromiso hacia la redistribución internacional de la riqueza. Si analizamos el caso español, es llamativo el desmoronamiento en los últimos años ha sufrido la ayuda oficial al desarrollo, situándose en la actualidad en un macro 0,75% del PIB, después de haber sufrido una reducción del 62% en los últimos 5 años. Barbaridad. Otros países también en dificultades económicas, como nuestro vecino Portugal, no se ha acercado ni de lejos a la escabechina española. A esto se le añade que una parte no despreciable de los fondos de cooperación que se destinan a África Occidental son utilizados para reforzar los controles fronterizos, lo cual es una barbaridad. Por otra parte, el compromiso con la redistribución de la riqueza de un país no puede medirse únicamente por sus políticas de cooperación. Es necesario incluir otras muchas cosas: políticas comerciales, financieras, de control transnacionales, de venta del armamento, de gestión del cambio climático
y también la propia política migratoria, que es una poderosa herramienta de luchar contra la pobreza. Esto quiere decir que una política cicatera y restrictiva en materia migratoria erosiona la propia legitimidad de la misma. Y a veces, ante una complejidad, dolor e impotencia, nos agarramos a la afirmación: para evitar que vengan hay que ayudarles a sus propios países. La verdad albergada en esta afirmación es que efectivamente todas las personas y países tienen el derecho al desarrollo, a vivir dignamente y no verse forzadas a huir para poder desplegar el proyecto de vida que consideran valioso. Pero, a la vez, esta afirmación parece surgir que la obligación de redistribuir internacionalmente de la riqueza nace principalmente y únicamente de un posible valor instrumental en relación a frenar las emigraciones. Por otro lado, es necesario conectar el derecho al desarrollo en el propio lugar de nacimiento, con el derecho que asiste a todas las personas a migrar libremente, independientemente de que exista o no la opción de no hacerlo. Y por último, esta afirmación ha de ser cruzada con la evidencia empírica que señala de forma bastante consistente la idea que el instrumento en los niveles de desarrollo de los países, lejos de mitigar los movimientos de personas al exterior, los anima. No es en vano, como se suele decir, el equipaje que menos pesa a la hora de viajar es la educación y junto con ella la red de contactos, el capital social que se atesora como red de soporte en destino. Por no mencionar la invención en los propios viajes, y estos recursos están precisamente al alcance de los más pobres. Otra disyuntiva es hacer mientras tanto. Con la mirada de los pasos encaminados decididamente hacia el horizonte utópico de la justicia internacional, trabajamos de día en día con la gente, acompañando, sirviendo, defendiendo a las gentes a este y otro lado de las diferentes fronteras visibles e invisibles que hemos señalado antes. Una reclamación básica, como apuntábamos, es la del cumplimiento de la legalidad en materia de extranjería y asilo, que entendemos a día de hoy no está garantizado. Otra segunda línea de acción es el trabajo para transformar el marco legal. De ahí que nos parece que más allá de los desarrollos técnicos pertinentes, las palabras del arzobispo de Tánger, Santiago Agrelo, a la pregunta sobre si es posible disuadir a quienes buscan una vida mejor para que permanezcan en sus países, aporta en su brevedad y hondura una síntesis de por dónde podría caminar algunas de esas reformas, y responde el arzobispo: no se puede, nada hay más peligroso que un sueño, y nada más poderoso que una esperanza. La expresión vallas impermeables nunca describirá lo que son las vallas, sino los riesgos cada vez mayores que habrán de asumir los soñadores para alcanzar lo que sueñan. La única situación posible
sería el conocimiento de la realidad, conocimiento que sería posible, razonable y práctico, si en vez de acorralar a los emigrantes en caminos de muerte, se les diese la ocasión de entrar normalmente en los países, la ocasión de ver, la ocasión de quedar si encuentras algo mejor de lo que tienen, o de regresar sin humillación si lo que han visto no es lo que esperaban ver. Pero, contra toda racionalidad, se nos obliga a gastar lo que tienen, a arriesgar la salud, la dignidad, la integridad física, la vida, a poner sobre la mesa tanto sufrimiento que ya no podrán nunca volver atrás sin echar los perros la propia vida. Y como tercera línea debemos proponer una alternativa axiológica y ético-política a la hostilidad. Esto es la hospitalidad, a la que dedicamos el segundo bloque de esta reflexión, que lo vamos a dejar para otro vídeo, puesto que es una reflexión muy importante. Nos vemos en el siguiente vídeo, construyendo hospitalidad y no divergencia.